Hola, hola, bendiciones hermanos. Los saludamos a cada una de las familias que están en línea en esta hora. Somos la Iglesia Pan de Vida México, la iglesia en Tultitlán y en San Pablo Chimalpa, Ciudad de México. Estamos aquí en el Estado de México y en la Ciudad de México con la Iglesia del Señor. Estamos aquí para llevarles la palabra de Dios. Gracias a Dios porque en este tiempo Él ha despertado en nosotros un deseo de estudiar, de conocerle, y agradecemos que está abriendo nuestros ojos para poder ver la realidad de la palabra de Dios, ¿verdad? Estamos tocando Efesios. Este es el mensaje número 29. Pero queremos aprovechar para saludarles a cada uno de ustedes, a cada una de las familias que siempre son fieles al Señor, a la palabra, a la iglesia, y siempre están ahí esperando una transmisión donde hablemos la palabra de Dios. Entonces reciban saludos. Los saludamos directamente desde Tultitlán, Estado de México. Aquí estamos para llevarles la palabra de Dios, y reciban un saludo de parte de todos nosotros que estamos, de todos nuestros colaboradores que están haciendo lo posible para que esta transmisión sea posible, ¿verdad? Entonces, un saludo para cada uno de ustedes, un abrazo fraternal para cada una de las familias que nos ven en diferentes lugares, en México, en Estados Unidos, en Guatemala, en Ecuador, en El Salvador, donde nos ven los hermanos. Pues siempre nuestro deseo es que ser bendición para ustedes, que Dios use a su servidor como un canal de bendiciones, ¿no? Entonces vamos a orar. Siempre hemos tomado esa buena costumbre de orar para que Dios nos dé un espíritu de sabiduría y de revelación. Amén. Oremos pues, así como estás en tu casa. Oremos. Padre Celestial, en esta hora te agradecemos porque nuevamente nos trae, Señor Jesús, en esta hora para, Padre Santo, estudiar tu palabra, escuchar lo que tú nos tienes que decir en esta hora, Padre. Te pido, Padre, que nos ayudes. Queremos recibir esa revelación, queremos que abras nuestros ojos, queremos abrazar tu verdad, Padre. Te damos gracias en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, amados hermanos, pues estamos seguimos efesenciando. Estamos en el mensaje número 29. El tema que nos corresponde en esta hora es: la iglesia es un misterio revelado. La iglesia es un misterio revelado. Vamos a leer Efesios capítulo 3, versículos 1 al 8. Dice: Por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros los gentiles, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Muy bien, vamos a entrar a desarrollar. Siempre damos un preámbulo para darnos a entender, y vemos que en la Biblia hay muchos pasajes que nos dicen a nosotros los cristianos cómo es que debemos de andar. O sea que para los creyentes hay una manera correcta delante de Dios en la que nosotros debemos andar. Por ejemplo, en la Biblia se nos dice que debemos andar en el Espíritu, tenemos que andar en fe, pero notemos en este contexto que estamos estudiando, ¿qué nos dice Efesios
respecto a nuestra manera de andar, porque Efesios también lo habla. Leamos el 4:1, dice: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Aquí Pablo nos va a hablar de la manera digna de que nosotros tenemos que andar. Pero vemos que Pablo, en su andar, él no presumía ser un gran apóstol. Por lo que dice el versículo 8, dice él: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Pablo no estaba presumiendo como un hombre de autoridad sobre los demás, ni nos está presumiendo de ser un gran apóstol, porque Pablo no fue un hombre que se enseñoreaba de la iglesia, sino que él dice en el 3:1, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús. Veamos que el apóstol San Pablo a los cristianos, aquí en el 4:1 de Efesios, nos ruega a nosotros que andemos como es digno, porque nosotros podemos caer en un error y andar en una manera que no es digno. Como cristianos que ya entendimos que Cristo es la cabeza y que Él es el material divino para el cuerpo de Cristo, y que nosotros somos el cuerpo de Cristo, y que nosotros somos un material que Él empieza recogiendo de la muerte. Porque se acuerdan que leímos en el 2:1 que dice que Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces Él viene y nos une a la cabeza, y eso es misterioso, porque vemos que a una cabeza viva, a una cabeza sana, le implantan un cuerpo muerto. Esto, por supuesto, es solamente en el pensamiento divino lo pueden poner de esa manera. Así lo puso Dios en Efesios capítulo 1 y capítulo 2. Entonces Cristo nos da vida instantáneamente, pero solo es para avivarnos, porque dice aquí que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero el propósito es que esa vida invada totalmente al cuerpo, para que lo vuelva de la misma clase de vida de la cabeza. Esto es importante entenderlo. Demos cuenta, hermanos, que el apóstol San Pablo estaba preso literalmente en Roma cuando escribió Efesios. Entonces veamos que Pablo aprendió ahí en ese lugar vivir a Cristo, pero en una manera profunda. Por eso la vida de Pablo nos debe de impresionar a nosotros los cristianos. Cuando leemos los evangelios, el Señor Jesucristo, cuando hizo milagros, cuando ocurrían asuntos alrededor de Él siempre aprovechó cada situación para dar una lección espiritual. Cada vez que el Señor hacía un milagro, Él usaba ese milagro para dar una lección espiritual. O sea que si el Señor Jesucristo sanaba a un ciego, la lección espiritual de ese milagro era que todos los hombres estaban ciegos espiritualmente. Si el Señor estaba levantando a un paralítico, la lección espiritual era la parálisis espiritual de toda la humanidad. Por eso el Señor Jesucristo todo el tiempo usó las circunstancias que lo rodeaban para dar una lección espiritual. ¿Por qué estamos partiendo de ahí? Porque en el capítulo 3 se nos muestra a un hombre, a un campeón. Tenemos a un hombre que captó que todo lo que hemos mencionado, las circunstancias que Dios le permitían vivir o que Dios le permite a vivir a nosotros los cristianos, nos ayudan o es para que nosotros enseñemos una verdad espiritual. Nosotros no vamos a entender a Pablo si no entendemos lo que él está diciendo. Él estaba preso literalmente, pero él usó las circunstancias como una metáfora para ayudarnos a entender lo que él nos quiere decir. Él lo está ilustrando, ¿no?, con una metáfora. Por eso, cuando leímos Efesios 3 del 1 al 8, ahí se nos habla de un misterio revelado. Entonces nosotros
si estamos ejercitando nuestro espíritu, nosotros vamos a saber que para entender el misterio revelado, es decir, que de la única manera que nosotros podemos entender este misterio es si nosotros somos prisioneros de Cristo. Leamos el 3:1 nuevamente, dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Si nosotros no somos prisioneros de Cristo, olvidemos que Dios nos va a contestar la oración del 1:17, porque el 1:17 hemos leído que dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Así que si nosotros no somos prisioneros de Jesucristo, no hay manera de que abran nuestros ojos. Con ese entendimiento que Dios nos ha dado, nos hemos atrevido a decir: bendita pandemia. Porque Dios nos sacó a todos los cristianos del mundo entero, de nuestras congregaciones, y ¿sabes qué hizo? Nos puso presos. Ahora, no estoy diciendo que ahí al estar con tu familia, con tu esposa, con tus hijos, es que estás preso, que eres prisionero de ellos, no. Lo que estamos diciendo es que al estar confinados, porque es algo que nos pidieron las autoridades, que al estar confinados, eso es estar presos. Eso es estar preso. Entonces Dios nos metió a todos a este confinamiento. O sea que Él nos trajo a la cárcel. Y los que de verdad amamos a Dios, los que amamos su palabra y estamos apasionados por Cristo, sabemos que a partir de esta pandemia, Dios nos ha revelado su palabra. ¿Cuántos pueden decir amén? Nosotros, hermanos, no sabíamos de los misterios y de los secretos escondidos de Dios antes de la pandemia. Pero Dios nos confinó y nos trajo presos. ¿Para qué? Para poder estudiar y entender su palabra. Entonces, si nosotros entendemos esto, vamos a andar como es digno, porque ese es el deseo de Pablo. Nosotros no tenemos ninguna otra dignidad aparte de estar presos. De lo único que somos dignos es de ser presos del Señor. El Señor Jesucristo es Dios encarnado. Él vino a estar preso en esta tierra. Él estuvo preso 33 años y medio. Entonces entendamos que lo que Él hizo es vivir la vida de otra persona. Entonces estar presos es vivir la vida de otra persona. O sea que Dios nos mandó a estar confinados en nuestra casa para vivir la vida de otra persona. Y algunos no han entendido lo que es vivir la vida de otra persona. El Señor Jesucristo vivió en esta tierra la vida del Padre Celestial. Y eso es vivir la vida de otra persona, que es hacer la voluntad de esa otra persona. Por eso el Señor Jesucristo no hizo su propia voluntad en esta tierra. Él muchas veces lo dijo. Él hizo la voluntad del Padre que está en el cielo. Él siempre buscó hacer la voluntad del Padre que está en el cielo. Porque Él vivió la vida de otra persona. Entonces, Él fue un preso del Padre. Él podía decir, como Pablo, prisionero del Padre. Él pudo haber puesto, y estaba bien dicho, prisionero del Padre por vosotros. Así como Pablo, porque Pablo aprendió de Cristo. Pablo dice prisionero de Cristo. Aquí encontramos a Pablo viviendo la vida de otra persona. Cuando nosotros vamos a Filipenses 1:21, vamos a ir a recordar porque también filipenseamos y aprendimos muchas cosas en Filipenses. En el 1:21 él dice, porque para mí el vivir es Cristo. Porque para mí el vivir es Cristo. Entonces, Pablo no perdía tiempo. Él aprovechaba cada circunstancia para vivir a Cristo. Y como que ahí Dios le abría sus ojos, le abría el entendimiento y le revelaba cosas del misterio escondido. Sin embargo, nosotros, hermanos, hemos perdido mucho tiempo divagando en enseñanzas de hombres. Hemos divagado en un evangelio mezclado que no nos enseña la realidad. Repito, Pablo usó circunstancias
como una metáfora para explicarnos cómo se recibe la revelación. Y él mismo dice que el hablar único que nos hace dignos es cuando nosotros recibimos revelación, y es por estar presos. Y en el 4:1 él nuevamente dice: yo pues preso en el Señor. Tenemos que aprender a vernos espiritualmente con un traje de prisionero, con ese traje anaranjado, con ese traje de rayas, porque ese sí es el traje de los prisioneros. Nosotros tenemos que aprender a verlo espiritualmente, porque ese es el mensaje o el pensamiento de Pablo. Porque solamente los que están presos son a los que Dios les abre los ojos para que puedan recibir revelación del misterio que estaba escondido, así como Pablo. La Biblia dice que es un misterio que estaba escondido porque Dios no le da su revelación a cualquiera. La razón por la cual Dios no revela su palabra es porque las personas no están cautivas, no están presos, no son prisioneros. Porque la revelación cautiva. Y muchos hermanos, tristemente, a pesar de esta pandemia, no son cautivos, no son cautivados por la palabra, por la revelación. Porque si te cautivan, te dan revelación. Te dan revelación y te cautivan. Nosotros no podemos ser cautivos sin revelación. Si no entendemos esto, jamás nos dejaremos capturar, jamás nos dejaremos cautivar por el Señor. Cada circunstancia donde tenemos que estar confinados, tenemos que dar gracias a Dios porque es el momento donde nosotros tenemos que aprovechar para orar, para conocer el misterio escondido. Porque Dios desea cautivarnos, Él desea capturarnos, Él quiere que nosotros seamos sus presos, que digamos como Pablo: yo, prisionero de Jesucristo. Mi pregunta en esta hora es: ¿Dios te ha capturado? ¿Eres un prisionero de Jesucristo? ¿Qué contestas a esto? Solamente cuando nosotros estamos capturados por Dios, entonces Él abre nuestros ojos. ¿Usted quiere recibir revelación del misterio? Entonces hay que desear ser los cautivos, los presos, los prisioneros del Señor. Hoy vamos a hablar de cómo se recibe revelación del misterio. Pero antes de eso, vamos a ver que Pablo fue 3 cosas. Pablo fue 3 cosas. Él fue prisionero, él fue mayordomo y él fue ministro. Prisionero, mayordomo, ministro. Él fue un PMM. Hoy muchos de los hermanos nuevos que están con nosotros aquí en Tultitlán, en Coajimalpa, tienen el privilegio, gozan del privilegio de estar recibiendo esta palabra, la cual nosotros en nuestros inicios hubiéramos deseado de recibir para no estar dando mucha vuelta. Pero gracias a Dios que hoy todos juntos somos enseñados en esta revelación, sin dar tantas vueltas en el desierto. Hermanos, tenemos que anhelar ser los Moisés que Dios le declara a su palabra, y no ser el pueblo que divaga en el desierto. Para hablarles de este misterio escondido, queremos desafiarlos, porque llevamos carga a nuestro espíritu y sentimos que muchos de ustedes viven muy acomodados, viven muy confortablemente libres, y muchos no se ven espiritualmente con el uniforme de prisionero. Muchos no se ven con el uniforme de prisionero. Si queremos ser como Pablo, él fue prisionero, mayordomo y ministro. Él fue las tres letras. Él fue un PMM.
Pero Él dice que si queremos ser como Él, tenemos que empezar siendo prisionero. Como lo dice el 3:1, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús. Entonces, primeramente tenemos que darnos cuenta que somos prisioneros de Cristo Jesús, no del Imperio Romano, no del Faraón, porque muchos hermanos son presos de Faraón, porque a muchos hermanos por causa del trabajo no tienen tiempo para ir a la reunión de la iglesia, no tienen tiempo para conectarse en la reunión virtual por Facebook, no tienen tiempo para conectarse en Zoom, en la reunión virtual por Zoom. Por eso ellos vienen a ser presos y esclavos de Faraón. Son prisioneros, no de Cristo, no de Jesucristo, sino que son presos, prisioneros de Faraón. Porque Faraón los pone la carga de hacer ladrillos para levantar los edificios de Faraón. Entonces aquí en el 3:1 dice, Pablo, prisionero de Cristo Jesús. Nosotros, hermanos, debemos estar presos por los hermanos. Nuestra cárcel debe ser por causa de los hermanos. Si no entendemos la causa de nuestra cárcel, entonces nosotros nunca vamos a amar a los hermanos. Nosotros, si estamos presos, es por causa de los hermanos. Por eso nos vas a estar oyendo en todos los mensajes que predicamos que lo más importante es la iglesia. Entonces, si nosotros no captamos lo que son los hermanos, porque los hermanos son la iglesia, son el cuerpo de Cristo, son la familia de Dios, somos miembros los unos de los otros. Si nosotros no captamos lo que son los hermanos, nosotros vamos a ser personas mediocres y vamos a tratar mal a los hermanos y no vamos a valorarlos. Nunca vamos a entender quiénes son nuestros hermanos. Y Efesios nos dice que los hermanos son miembros nuestros, son miembros de nosotros, y por eso la Biblia nos compara con un cuerpo. Amén. Entonces queremos demostrarte que Pablo era, ¿ya te lo aprendiste? Prisionero, ministro y mayordomo. Él era PMM. Pablo era PMM. Y en nuestro traje, porque nosotros, Dios está bordando nuestro vestido. O sea, Él nos vistió y quiere que nos revistamos, pero en nuestro vestuario tiene que aparecer estas letras. PMM. Sin embargo, hermano, por causa de no orar, de no estar preso, de no estar confinado, muchos hermanos no han entendido lo que son los ministerios. Porque a ellos les gustan los títulos. Hay hermanos que les gustan los títulos, les gusta que les digan apóstol, les gusta que les digan profeta, les gusta que le digan evangelista, les gusta que le digan pastor, les gusta que les digan maestro. Y ellos anhelan esos ministerios como títulos. Por causa de no tener revelación de la palabra, es por eso que se ponen títulos. Aunque puedes decir, hermano, pero usted es pastor. Sí, yo soy pastor en la Iglesia Pan de Vida México, pero no como un título. Yo no lo tomo como un título, sino como una función. Estos ministerios son en función, porque yo estoy funcionando como pastor en esta localidad. Y también podemos funcionar como apóstol, podemos funcionar como profeta, podemos funcionar como evangelista, como maestro y como pastor. Pero que no se nos olvide pues que son funciones, no son títulos para nosotros. En nuestro traje, en nuestro vestuario, tiene que aparecer PMM. Por supuesto que estamos hablando de algo espiritual. ¿Sabes por qué? Porque lo tienen que leer los ángeles. Y especialmente los ángeles caídos, como lo dice el 3:10.
para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. ¿Te das cuenta quiénes tienen que conocer o tienen que leer estas 3 letras en nosotros? Los principados, los potestades en los lugares celestiales. Los más interesados en saber quiénes somos nosotros son Satanás, son los ángeles caídos y los demonios. Entonces, hermano, entendamos que no se trata de impresionar a los hermanos. No se trata de que impresionemos a ellos con estas cosas que Dios quiere que los tengamos. A los que sí tenemos que impresionar y dar a conocer son las potestades. Ellos sí están deseosos, sí quieren saber si portamos, si en nuestro traje, si en nuestro vestido, en nuestro vestuario están estas 3 letras, P, M, M. Los más interesados que quieren saber son los ángeles caídos, Satanás y los demonios. Entonces no se trata de impresionar a los hermanos. La iglesia tradicional se ocupa en predicar mensajes emocionales de cómo ser victoriosos, pero nunca se ocupa en enseñar que debemos ser presos del Señor, de estar en una cárcel espiritualmente hablando. Porque estamos entendiendo que las circunstancias nos restringen y nos confinan para que estemos, al estar ahí encerrados, recibamos revelación. Y eso lo he experimentado porque para poder estar delante de ti dando esta enseñanza, este mensaje, me metí en mi cuarto, me confiné en mi cuarto para preparar este mensaje. Y al estar confinado, ahí en ese lugar el Señor me abrió los ojos porque oré, ejercité mi espíritu y estuve ocupado en esto. Y Él me reveló su palabra y pude comprender esto para transmitirles a ustedes. Por eso decimos que gracias a Dios por la pandemia, bendita pandemia. Pero esto se tiene que recibir con oído redimido porque los que han perdido un ser querido en esta pandemia van a decir, hermano, usted se burla de los que se murieron o del dolor ajeno. No, de ninguna manera, sino que yo quiero que tú me estás entendiendo, no me estoy burlando, sino que desde un punto de vista, pues esto es algo lamentable, algo doloroso, pero cuando nosotros nos metemos con Dios decimos bendita pandemia porque es a través de ahí que nosotros hemos recibido mucha revelación en este tiempo. El Señor en este tiempo nos ha estado visitando mucho. Tenemos que predicar, hermanos, que solamente estando presos es que recibimos revelación. Si nosotros no entendemos la manera en que Pablo escribe Efesios, él solo va a estar escribiendo, ahí lo vamos a leer, pero no lo vamos a disfrutar. Porque además Pablo, él lo escribe, pero no te lo explica. Él solamente lo expone. Por eso en el 4.1 dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Nosotros tenemos que entender que Dios abra nuestros ojos, que nos dé revelación de lo que quiere decir esto. Por eso en el capítulo 1 dijimos que tenemos que ejercitar nuestro espíritu para que tengamos sabiduría, espíritu de sabiduría y de revelación, para que entendamos de lo que Pablo nos va a hablar de los capítulos 2 al 6. Y entendimos que se nos tiene que abrir los ojos para saber cuál es el poder, cuáles son las riquezas, la gloria y la esperanza de nuestro llamado. Eso es declarar la palabra del Señor. Hay algo muy importante, porque Pablo como prisionero, él recibió una visión. Y estoy seguro que la visión que él recibió fue estas 3 letras. P, M, M. P, M, M.
él recibió esta visión y él entendió que esa visión tenía que estar, o estas letras tenía que estar en su uniforme, en su vestido, en su traje, como un hijo de Dios, porque Dios lo llamó a él. Entonces vamos a enseñar o vamos a ir viendo lo que es ser un prisionero de Cristo Jesús. Porque si no nos dejamos cautivar, la palabra P no vale nada para nosotros. Entonces, nuestro traje no tiene la letra P. Pero si nos dejamos capturar por Dios, entonces Él puede aún bordar esta letra en nuestro traje, en nuestro uniforme. Porque ya dijimos que este uniforme es un uniforme de color, de un color verde olivo. Porque aunque sabemos que la esposa de Cristo se va a vestir de blanco para lucir la unión con el Señor, pero solamente será para la boda de un día. Cuando se termina la boda, la esposa se tiene que poner otro vestido, el de militar, donde tiene estas 3 letras, PMM, para pelear contra el enemigo que es el diablo, para pelear contra las potestades y para pelear contra todas las cosas negativas. Como prisionero se recibe la visión. Entre más nos dejamos cautivar, más ganamos de Cristo. Más nos cautiva Dios y Él nos abre más nuestros ojos. La P de prisionero es para que Dios nos cautive, para que Dios abra nuestros ojos, para que nosotros tengamos una visión, para que captemos las cosas de Dios. Ya sabemos por qué algunos hermanos no entienden la palabra, aunque se les ha estado predicando una y otra vez, pero no se dejan cautivar por Dios. Aunque el Señor ya los ha cautivado, pero ellos se escurren de las manos de Dios. No debemos hacer, sino que tenemos que permanecer. Si el Señor nos cautivó y nos confinó en un lugar, tenemos que estar ahí, porque es cuando el Señor nos va a hablar. Efesios 3 del 1 al 2 dice: Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración, de la mayordomía, de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Pablo lo que él quiere es que nosotros seamos prisioneros para que seamos cautivos. Porque el que no es cautivado por el Señor no tiene parte en esta administración, en esta mayordomía. Ahora vayamos a ver la segunda letra, la mayordomía. Nosotros llegamos a ser mayordomos si oímos, porque así lo dice el versículo 2, si es que habéis oído de la mayordomía, de la administración, de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Después de que Dios, hermano, nos cautiva, venimos a ser sus prisioneros, no solamente abre nuestros ojos, sino que abre nuestros oídos. Abre nuestros oídos. Ningún hermano puede entender lo que Pablo está hablando si no sabe cómo aplicar una metáfora de las circunstancias de su vida. Lo que está pasando con Pablo, él lo tomó como una metáfora para que nosotros entendamos lo que él nos quiere enseñar. Porque hoy en día muchos hermanos hemos escuchado en sus predicaciones y dicen que Pablo, cuando estaba preso, estaba prisionero, él le cantaba a Dios y le oraba a Dios, cantaba himnos y los presos lo oían, le oían a Pablo, y ellos nos dicen: hermanos, nosotros también tenemos que cantar y alabar al Señor en medio de nuestros problemas. Y eso nos anima y está bonito porque decimos: wow, ¿no? Pablo cantando himnos, orando en medio a pesar de estar preso. Pero de lo que estamos hablando aquí, de ser presos y mayordomos, del Señor no se escucha mucho, y gracias a Dios que nos está revelando esto. Porque si no, estaríamos nada más contentos de que Pablo
y Silas cantaban himnos al Señor a medianoche. Por eso el propósito de este mensaje es que Dios borde nuestros vestidos, nuestro traje, nuestro uniforme con estas 3 letras, PMM. Porque tenemos que andar vestidos. Porque si no, las potestades se dan cuenta que no andamos vestidos y ellos ahí se aprovechan. Los demonios se daban cuenta de quién era Pablo, porque Pablo sí andaba vestido, con un vestido bordado con estas letras, PMM. Por eso en cuanto lo miraban, los demonios a él decían, ahí viene el PMM, ahí viene, vámonos porque ahí viene. Y ellos lo reconocían como una autoridad y se iban. ¿Qué dirán de nosotros? Entonces, como mayordomo, Pablo como mayordomo, él impartía las riquezas de Cristo a la familia de Dios. Por eso en el 2 dice, si es que habéis oído de la administración de Dios que me fue dada para con vosotros. O sea que lo que Dios le dio a Pablo era para ministrar a la familia de Dios. Entonces, la mayordomía, hermano, es para ayudar a los hermanos. La razón por la cual Pablo escogió esta palabra M ahí en el versículo 2 es porque él usó este incidente para mostrar que los ricos de ese tiempo tenían mayordomos en sus haciendas, en sus hogares, para que estos mayordomos distribuyeran todas las riquezas que ellos tenían para la familia, que tiene que ver con la comida, los insumos, las cosas de limpieza y todas las demás cosas. Para que esa gente viviera feliz en esa casa, por eso ellos tenían que contar con un mayordomo. Y por eso Pablo usó esta expresión que es lo mismo que administración, mayordomo, administración, economía, ¿verdad? Para enseñarnos esto. Por eso nosotros tenemos que entender que como mayordomos que somos los que impartimos las riquezas de Cristo a los hermanos. No solo debemos ser presos del Señor, sino que también ser los mayordomos para impartir a otros las riquezas inescrutables de Cristo. Es decir que en nuestro hablar solamente hablemos de Cristo, de Cristo, de Cristo y de Cristo. Lo que ellos deben de oír de nosotros es solo Cristo, Cristo y Cristo. Porque Cristo es el misterio de Dios. ¿Te das cuenta que nosotros, hermano, no hemos dado importancia a esto? De lo que es ser mayordomo. Porque nosotros hablamos otras cosas menos de Cristo. Cuando uno entiende que Cristo es Dios y Dios es Cristo, porque Dios se propuso ser Cristo para lograr todo en el universo entero. O sea que Dios es Cristo y Cristo es el ungido, y por medio de Cristo Dios lleva a cabo todos sus asuntos en el universo entero. Decir que uno está en Cristo es algo profundo y elevado, hermanos. En otro tiempo aprendimos a decir, ¿cómo estás, hermano, en Cristo? Pero muchos hermanos no lo decían porque sabían que no estaban en Cristo, aunque estamos en Cristo posicionalmente, pero en una manera disposicional es algo profundo y elevado. Porque Pablo dice que, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces esto no es un asunto de decirlo superficialmente. Por eso otros hermanos mejor no lo dicen. Cuando les preguntas, ¿cómo estás, hermano? Bien, aquí, bien dentro de lo que cabe. No se atreven a decir porque saben su condición. Pero esto que estamos hablando no es para que nos quedemos ahí, hermano, sino es para que tú digas, pero con entendimiento, con experiencia, que estás en Cristo. Dios anhela escuchar de nosotros eso. Aún los ángeles, los seres celestiales, porque tenemos alrededor nuestro, ¿verdad?, espectadores celestiales, espirituales, y ellos anhelan ver de nosotros a Cristo. Muchos no hemos vivido esta realidad, pero Dios ahora nos está invitando a vivir esta realidad.
Pero sabes que muchos hermanos se escurren de las manos de Dios como, ¿verdad? Como las truchas, como esos que los agarras y se te escurren. Muchos hermanos huyen de esta realidad. No, mejor dicen, no me meto. Porque saben que vivir esta realidad es vivir fuera de esta esfera. Es vivir fuera de este mundo. Porque Pablo, él vivía fuera de este mundo. Por eso él decía, ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Porque él vivía en resurrección. Él vivía la ek anastasis. Porque él entendió que vivir la resurrección es vivir el cielo. ¿Te das cuenta que desde ahora podemos vivir el cielo y muchos hermanos están esperando a que venga Cristo para ir vivir a las mansiones celestiales en los cielos? Cuando Dios lo que quiere es que tú en este tiempo, que nosotros en este tiempo exhibamos esa vida de resurrección a los espectadores celestiales que están a nuestro alrededor y por supuesto a las personas que están a nuestro alrededor. Entonces que el Señor nos ayude a nosotros a vivir en resurrección. Entonces vayamos con la letra M de ministro. Pablo como ministro, él ministraba a Cristo, a las personas. O sea que él exhibía a Cristo. Vamos a Colosenses 1:25. Vamos a Colosenses 1:25 y dice de la siguiente manera. De la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. De la cual es el versículo 24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Entonces, ¿qué es ser ministro? De acuerdo a este contexto, ser ministro con esta letra M es padecer por los hermanos, pero en una manera cumplidamente. Por eso leamos otra vez el 25, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Aquí están implicados los términos que nosotros ya dijimos en Efesios capítulo 3, versículo 2. Él habla de la administración. Y esos son los términos que usamos en Efesios 3:2, que dijimos que es mayordomo, administrador, y también es lo mismo que la palabra economía o dispensación. Entonces, de acuerdo al versículo 25 de Colosenses 1, Pablo, no solamente él era mayordomo, sino que también él era ministro, para anunciar cumplidamente lo que dice el versículo 24. Amén. Entonces pongamos atención a todo esto, porque Dios quiere lograr algo en nosotros y por eso Él nos está revelando. Porque para oír esta palabra que estamos hablando, necesitas tú estar preso. Significa que necesitas estar sentado por ahí y que ya no te levantes, que dejes a un lado todas las cosas y te concentres en esta palabra. Significa que tienes que tomar un tiempo para escuchar y que dejes por un momento los quehaceres, los afanes, porque muchos ponen las predicaciones, mientras el hermano está predicando, mejor me voy a poner a hacer esto, a lavar los trastes, a limpiar, a barrer. ¿Sabes qué? No vas a captar nada. Necesitas estar preso. Necesitas estar confinado en tu silla, en tu sillón, en donde tú te sientas, en tu escritorio, para que tú escuches esta palabra, para que Dios te revele. Por eso ya deja de estar levantando, ya deja de estar yendo al baño, ya deja de estar revisando los chats de tu celular. Enfócate en lo que estamos hablando, porque si lo haces de esa manera, Dios te va a hablar y va a haber un cambio en tu vida y vas a mostrar o caminar dignamente. Vas a mostrar lo que es ser un prisionero, lo que es ser un mayordomo, lo que es ser un ministro. Entonces, la segunda letra, que es M, es que nosotros somos
ministros. Y un ministro es aquel que camina dignamente. Por eso, Efesios, regresemos a Efesios, capítulo 4, versículos 1 al 3, dice: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Entonces vemos que un ministro es humilde, es manso, soporta con paciencia los unos a los otros. Ya cuando nosotros lleguemos al capítulo 4 de Efesios, vamos a hablar las características expresivas de un ministro. Y ahí nos vamos a dar cuenta, hermano, de cómo funcionan los 5 famosos ministerios que habla Efesios 4. Amén. Vamos a estar viendo todo eso. Pregunta aquí, te quiero hacer una pregunta. ¿Alguna vez usted había visto cuán elevado es el andar de un ministro? ¿Habías dado cuenta? La Biblia dice que como ministros somos ejemplos de la grey, pero acuérdate que somos todos nosotros, somos todos los creyentes. Así que tenemos que pedir perdón a Dios por las cosas malas, por el mal ejemplo que hemos dado anteriormente, antes de escuchar esto, podemos decir antes de esta pandemia, durante la pandemia, porque no hemos sido ejemplo para la grey, no hemos sido ejemplo para los cristianos nuevos, porque acuérdate que en Tesalonicenses nos están diciendo que tenemos que ser ejemplo para los creyentes nuevos, tenemos que tratarlos con ternura y enseñarles, pero tenemos que hacerlo con la experiencia, nosotros demostrando con ejemplo, pues. Tenemos que arrepentirnos de las cosas malas, del mal ejemplo que hemos dado en otro tiempo. Hoy, hermano, tenemos que llegar al punto de que Dios nos cautive. Tenemos que llegar al punto de que Dios nos dé la visión. Tenemos que llegar al punto de entender lo elevado y digno que es caminar como ministro del Señor. Porque no consiste solamente en ser amables y caer bien a los demás. Se trata de estar confinados, de estar presos, hermano, para que el Señor nos use a nosotros, para que el Señor abra nuestros ojos y que nos dé revelación y que entendamos que el ser mayordomos, el ser ministros es para que nos metamos en la esfera que vivía Pablo. El ser prisionero, el ser mayordomos, el ser ministro es para que nosotros entremos o nos metamos en la esfera que vivía Pablo. La esfera que Pablo vivía era la mente de Cristo, o la esfera de Pablo era la mente de Cristo. Y si nosotros como ministros no andamos en la esfera que es la mente de Cristo, la realidad de la victoria no va a ser para nosotros. Entonces no vamos a poder decir como Pablo, que él dijo, para mí el vivir es Cristo. Pero podemos, se nos anima en esta hora, porque te estoy hablando, esto no es para que te quedes ahí y digas, entonces yo no sirvo para esto. No, hermano, no te dejes engañar. Porque nosotros podemos decir eso que dijo Pablo. Vamos a poder decir, para mí el vivir es Cristo, cuando somos cautivados en esa esfera, porque en esa esfera podemos llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. ¿Te das cuenta qué modelo nos ponen aquí? Porque Pablo vivía de esa manera. Por eso Pablo, él se atrevió a decir, yo pues preso en el Señor. Él pudo haber dicho preso por los soldados romanos, prisionero de Roma, pero él dijo, yo pues preso en el Señor. Si nosotros somos prisioneros, si somos mayordomos, entonces vamos a entender que también somos ministros. En el 3:4 dice, leyendo lo cual podéis entender
cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Tenemos que leer y leer y leer la palabra una y otra vez y aún repetir, porque te hemos dicho que en la repetición está el aprendizaje. Tenemos que leer y repetir la palabra hasta que salga a luz la revelación para que podamos entender a Pablo. Nosotros tenemos que saber qué es el misterio de Cristo. Por eso nos citan, la referencia es 1 Timoteo 3:16. Vamos a leer 1 Timoteo 3:16. Dice: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Aquí se nos dice que lo que es el misterio. Y nos dice que nosotros no podemos ponernos a discutir lo que es el misterio. Porque al ponerse a discutir de lo que es el misterio, tarde que temprano vamos a terminar torcidos, siendo un profeta falso, un apóstol falso, un evangelista falso, un pastor falso, un maestro falso. Que si nosotros entendemos que Dios fue manifestado en carne, lo que dice 1 Timoteo 3:16, que si entendemos que Dios fue manifestado en carne, que es Cristo, pero ahora, ¿cómo vamos a explicar que ese misterio es que nosotros somos la encarnación de Cristo? Porque ya hemos dicho en otra ocasión que el misterio de Dios es Cristo y el misterio de Cristo somos nosotros. Y vemos que Cristo es la encarnación de Dios. Pero ahora se nos dice que ese misterio estaba escondido, porque ninguno sabía que Cristo venía viajando a la tierra en los lomos de la humanidad. No lo sabían, hermanos. Lo profetizaban, pero no lo entendían. Nosotros también no sabíamos, solamente vemos al Jesús que estaba en el pesebre, desde ahí tenemos nosotros conocimiento de que Él nació. Sin embargo, de acuerdo a la Biblia, Él venía viajando en los lomos de toda la humanidad. Cuando vas a la genealogía de Mateo y de Lucas, ahí muestra la genealogía de Él, y Él venía viajando de ahí. En el Antiguo Testamento profetizaban acerca de Él, pero no lo entendían. Aún Moisés no entendía, él no sabía lo que era el misterio de la piedad. Si aún Abel tampoco entendía, Aarón tampoco lo entendía. Porque dice la Biblia que a ninguno de ellos Dios se lo había revelado, porque Dios se los escondió. Es hasta en el Nuevo Testamento que se nos dice Emmanuel, Dios con nosotros. De este misterio, muchos de nosotros hablamos a veces, pero no lo sabemos explicar. Por eso regresemos a Efesios 3:5. Efesios 3:5 dice: misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Entonces vayamos entendiendo a la luz de Efesios lo que significa ser apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Si no entendemos a la luz de Efesios qué es lo que nos quiere enseñar Pablo acerca de los apóstoles, de los profetas, de los evangelistas, de los pastores y maestros, vamos a seguir confundidos y vamos a estar como los demás. Porque aquí en Efesios no se está refiriendo a los 12 apóstoles del Cordero. Cuando se habla de profeta, no se está hablando de los profetas del Antiguo Testamento. Aquí nos está enseñando que apóstol es un enviado, quiere decir enviado. O sea que Pablo está hablando de los enviados entonces. Así como él fue un enviado, un apóstol, pero él no era parte de los 12, no es parte de los 12. Notemos, porque aquí, hermanos, se está hablando de los apóstoles del Espíritu y profetas del Espíritu, pero no como títulos. Porque aquí en Efesios no se nos autoriza a nosotros para que hagamos tarjetas, no se nos autoriza para que hagamos tarjetas y pongamos nuestro nombre ahí, que digamos que somos apóstoles, profetas, no. Porque entonces estamos sacando de contexto a Efesios. Porque Efesios no habla de títulos, sino que habla de personas enviadas
a hacer lo que Pablo fue enviado a hacer. Y que sean profetas para que hablen de parte de Dios, pero en función, y no es la manera como dicen los profetas, los apóstoles modernos de hoy. Por ejemplo, los profetas modernos de hoy dicen, esto dice el Señor. Hermano, eso es torcer la palabra. Eso es hablar de más. Eso es sacar fuera de contexto, ¿verdad?, a Efesios. Nosotros somos los que tenemos que predicar lo que se nos está enseñando, y ahora mismo te están enseñando mucho en el ministerio. Atrévete a predicar lo que estamos enseñando. Para eso sí somos apóstoles. Funcionamos como enviados de Dios para enseñar a otros de esto, para que les ministremos esto a otros. Funcionamos como profetas cuando hablamos de parte de Dios. Y hablemos de lo que Dios nos está enseñando en el ministerio. ¿Para qué le buscas por otro lado si Dios te está hablando, hermano? Pero acuérdate que apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro no son títulos, son funciones. Tenemos que aprender a ver lo que Pablo está diciendo, hermano. Entonces, ¿entendiste algo lo que Pablo te está diciendo? Somos presos. ¿Para qué? Para que nos abran los ojos. Somos ministros. ¿Para qué? Para que ministremos a otros. Somos mayordomos para que ayudemos a los otros, a los hermanos. Entonces somos los enviados. Somos apóstoles, funcionamos como apóstoles, funcionamos como profeta, funcionamos como evangelista, funcionamos como pastor y funcionamos como maestro en la economía de Dios. Así como Pablo, Dios lo escogió, Dios lo llamó para que él fuera un PMM. Él entendió que estas letras, estas siglas, estaban en su uniforme. Y él lo hizo cumplidamente. Por eso él dice que yo soy apóstol enviado a los gentiles, pero no como título, sino como función. Porque él también dice, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Pablo no trataba de impresionar como el gran apóstol a los hermanos. Él dijo, yo soy un prisionero. Yo soy, un mayordomo. Yo soy un prisionero, yo soy un mayordomo y yo soy un ministro de Jesucristo, enviado a los gentiles, enviado a los hermanos. Por amor a los hermanos, él predicaba la palabra. Y es lo que tenemos que hacer nosotros. Espero que Dios te haya abierto los ojos y tú hayas entendido lo que es ser un PMM. Hayas entendido lo que es ser un PMM. Amén. Entonces, hermanos, estamos agradecidos con el Señor. Porque en este tiempo Él nos está hablando su palabra. Y es para que nosotros la disfrutemos, para que la experimentemos. Espero que tú experimentes lo que es ser prisionero, lo que es ser mayordomo y lo que es ser ministro. Ese es un privilegio que gozamos nosotros. Demos gracias a Dios. Padre, te damos gracias en esta hora porque nos muestras lo que es tu palabra. Nos muestras, Señor, para qué fuimos llamados. Fuimos llamados para ser prisioneros. Fuimos llamados para ser mayordomos. Fuimos llamados para ser ministros. Para que funcionemos y ayudemos a los hermanos. Gracias en esta hora, amado Dios. Gracias, Señor, porque tú nos hablas tu palabra. Señor, tú nos has hablado en esta hora, Señor, y te pedimos, Padre amado, que ayudes a los hermanos. Que ayudes a los hermanos que están en casa. Que ayudes, Señor, a los que aún, Padre Santo, no han entendido
no han entendido para qué tú nos has llamado. No han entendido, Señor, para qué tú, Señor, nos has dado tu palabra, Señor. Señor, que en este tiempo podamos nosotros servirte con fidelidad, que andemos como es digno de la vocación con que fuimos llamados. Señor, ayúdanos en esta hora. Queremos, Padre Santo, agradarte. Queremos, Señor, que las potestades vean que tú te ves en nosotros, que Cristo se ve en nosotros. Padre, gracias en esta hora, Señor. Gracias por esta palabra que nos diste. Gracias, Señor, porque estás abriendo nuestros ojos. Sé, Señor, que a mis hermanos también tú les abriste los ojos, los que nos estuvieron escuchando. Y aún el que se resiste, el que aún todavía se resiste, Señor, en ser capturado, en ser un prisionero tuyo, ábrele los ojos, por favor. Oramos para que tengas misericordia de él y tú le abres los ojos, para que tú pongas el querer y el hacer en su vida, para que te anhele, para que anhele ser un prisionero, un mayordomo y un ministro tuyo. Gracias, amado Dios, por esta hora. Gracias, Señor, por el tiempo que nos das. Oh, Señor, gracias por tu hablar divino en esta hora. Te adoramos y te damos gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, amados hermanos, terminamos con otro mensaje de Efesios. Si Dios te mostró algo, coméntalo. Y si no, dale gracias a Dios, un amén ahí, de que sí estás entendiendo la palabra. Sigamos adelante escuchando y que Dios siga abriendo nuestros ojos. Amén. Dios te bendiga. Te saludamos de aquí desde Tultitlán, Estado de México. Aquí estamos llevando la palabra para las iglesias en Tultitlán y en Coajimalpa, pero también para nuestros hermanos, nuestros amigos que nos oyen y nos ven desde Estados Unidos, en diferentes partes de la República Mexicana, en Guatemala, en Ecuador, en El Salvador y todos ellos. Dios te bendiga, te guarde y sigamos escuchando a los demás ministros que nos están predicando en el ministerio. Nosotros tenemos una cita en la próxima reunión. Así que decídete y sé un prisionero, un mayordomo y un ministro del Señor. Dios te bendiga. Nos vemos hasta la próxima. Despídete con un saludo y que el Señor siga hablando bien de ti. Hasta pronto.